Vamos a iniciar analizando un poco qué es el ser humano. El ser humano pues, es considerado como un ser con tres dimensiones: racional, emotivo y espiritual. ¿Por qué es racional? Bueno, es racional porque usa su inteligencia para resolver problemas, es decir, la razón. Es emotivo porque tiene la capacidad de experimentar ira, compasión, amor, odio, envidia, generosidad, aversión o rechazo hacia ciertos temas, y tiene una inclinación sentimental respecto a otros. Es decir, tiene emociones. Pero el ser humano también es un ser espiritual porque tiene en su ser la aspiración de acceder a lo trascendente, es decir, a cosas que no vemos, pero que sabemos que de cierta forma necesitamos dentro de nuestro ser, para calmar tal vez la conciencia, para encontrar paz, para encontrar tranquilidad. Entonces tenemos que el hombre piensa, siente y cree. Son las tres dimensiones del hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estas tres cosas ocurren a un mismo tiempo. Es decir, usted está sentado allí donde me está viendo, ¿verdad? Donde está pensando lo que yo le estoy diciendo acá de la diapositiva, es un pensamiento científico, un pensamiento lógico, racional, pero también usted en este momento puede estar triste porque le pasó algo, porque amaneció enfermo, porque tiene un familiar enfermo, entonces están las emociones allí presentes. Y también puedes estar pidiéndole a Dios, a la Virgen, a quien usted crea, que tu familiar se cure o que usted pueda lograr esta meta en su vida. Entonces, son los tres niveles, las tres dimensiones que se conjugan en un mismo momento. De allí que nosotros, como ustedes como futuros criminólogos, tengan que conocer a profundidad su objeto de estudio, porque su objeto de estudio no es más que el hombre que va a delinquir, el hombre víctima, el hombre como integrante de la sociedad, el hombre como autoridad de un organismo de control social. Entonces, el estudio de la criminología como ciencia humanista es indudablemente el hombre. Entonces allí tenemos las dimensiones que se pueden ver o que son más observables en el hombre: la dimensión física, la dimensión social o espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, dimensión estética, porque déjenme decirle que el ser humano es la única especie que tiene el talento para diseñar cosas que conjuguen los colores, las texturas, o sea, esa capacidad de estética, de artística, es del ser humano. También existe, también se debe reconocer. Existe una dimensión emocional y una dimensión ética. La ética también como un elemento indispensable para el desempeño correcto del ser humano en la sociedad. Entonces tenemos que ese es nuestro objeto de estudio, el ser humano. ¿Cómo intentamos entender o explicar a ese ser humano? A través de unas teorías. Teorías, ¿verdad? Cuya palabra proviene del griego, que significa contemplar. Se refiere a un pensamiento especulativo, es decir, algo que tal vez puede ser, tal vez miré, que tal vez vi, pero posteriormente nace la palabra, pero nace como el hecho de observar una obra teatral. Contemplar significa, para que me lo entiendan más fácilmente, como quedarse mirando al horizonte hacia la lejanía. Entonces estoy contemplando el horizonte, ¿verdad? Entonces, para sus inicios de esta palabra, se concebía que era como algo provisional o algo no completamente real, simplemente algo que una persona observó así. Pero el término pronto adquirió un sentido intelectual y se aplicó a la capacidad de entendimiento, de ver más allá de la experiencia sensible. Y mediante la comprensión de las cosas y de la experiencia, fueron naciendo explicaciones a través de las palabras, a través del lenguaje, para explicar qué es determinada cosa. Entonces le vamos a dar una definición, un entendimiento a través de una teoría.
Entonces acá tenemos un meme así para que sea más adecuado a su época de los milenios. Saben que de acuerdo a las generaciones, a las edades de las personas, hay unas generaciones X, unas generaciones Y, otras Z. Bueno, ustedes son la generación milenio. Y entonces los estudios nos arrojan que ustedes entienden más con dibujos, con gráficos. Entonces aquí tenemos un gráfico para entender qué es una teoría. Entonces yo pregunto, ¿qué es una teoría? Y la señora le pregunta al señor, ¿tú sabes la respuesta? El señor dice, mucha gente cree que una teoría es un supuesto o una creencia, algo que todavía no se ha demostrado al 100%. Es así, ¿no? Y entonces ella le dice, no, le dice en grande, no. Actualmente ya el concepto de teoría, o por lo menos en el ámbito científico, es un marco de trabajo que es fenómenos de forma concisa, coherente, sistémica y predictiva. Esa teoría parte de unas hipótesis que han sido probadas y que tienen tanta evidencia, aquí parten de hipótesis, que han sido probadas y que tienen mucha evidencia y por lo tanto son tomadas como válidas. Si en algún momento alguno de ustedes no entiende algo o me quiere hacer alguna pregunta, no duden en hacerlo. Para eso estoy acá. Se supone que todos estamos aprendiendo, tanto ustedes como nosotros. Aquí tenemos, pues, con la teoría de la gravedad, ¿verdad? Tenemos la manzanita que un día cayó y entonces el investigador dijo, algo sucede, ¿por qué la manzana no flota? Porque parece que fuera atraída por la Tierra. Entonces siguieron haciendo pruebas y eso ocurría con diversos objetos y con diversas manzanas, y después entonces esa teoría sirvió para plantear los viajes al espacio para diseñar ese tipo de investigaciones, distintos tipos en base a lo que es la gravedad. Eh, con el tiempo, pues esa teoría es tomada como válida porque ya ha sido probada y hay evidencia de que es así. Entonces, eso es una teoría científica. Como les decía, es un marco de trabajo que explica fenómenos de forma concisa, es decir, muy, muy específica, coherente, sistémica, y el elemento que aquí le agregamos es que es predictivo, o sea, podemos predecir lo que va a pasar a partir de esa teoría que se ha planteado previamente. Entonces, con una hipótesis que después ha sido comprobada y de la cual se tiene suficiente evidencia, se declara como válida y posteriormente, a lo largo de la historia, esa teoría puede ser modificada o mejorada, lo que hoy día le llamamos falseada. Ejemplo, yo digo que en Barinas no, vamos a poner el ejemplo de Tabasco. Yo digo que en Tabasco los hombres más bonitos son los de Tabasco, ese para que sea un piropo para los alumnos. Y entonces viene otra teoría que me dice, no, que los hombres más bonitos son los de Nuevo León. Pues resulta que el que me contradice a mí tiene que falsear mi hipótesis. ¿Qué es eso? Bueno, comprobar que yo estoy equivocada. ¿Cómo lo va a hacer? Con entrevistas, con encuestas, con fotografías, las diversas técnicas de recolección de información a nivel científico. ¿Sí? Entonces, una teoría no necesariamente es cierta al 100%. Lo que sucede es que fue validada, comprobada para un tiempo, un contexto específico, y puede surgir otro científico que me la va a contradecir, que me la va a contrastar. Entonces, esa teoría, para que una teoría sea validada o sea comprobada, es necesario que sea la explicación conocida, ¿verdad? Explicaciones posibles debe tener alguna que sea la mejor explicación conocida. Dentro de ese mundo de la ciencia hay un dato muy importante, que es que una teoría nunca va a ser probada como verdadera porque nunca podemos asumir que sabemos todo, lo que hay que saber al respecto. En vez de eso, las teorías permanecen en pie mientras no sean refutadas por nuevos datos, punto en el cual son modificadas o sustituidas. Entonces, ¿qué tenemos? Mientras la teoría no sea
modificada o sustituida, sigue estando vigente, ¿sí? Entonces, para el mundo de la criminalidad hay diversas teorías que explican al delincuente y han sido probadas a lo largo de la historia para entender al mismo. Entonces, para entender un poquito de las teorías de la historia, es necesario que sepan que los años después del nacimiento de Cristo cuentan hacia adelante, ¿verdad? Pero los años antes del nacimiento de Cristo se contaban disminución, disminuyendo, menos 100, menos 20, menos 300, menos... Actualmente, pues vamos, es 1900, hasta llegar al 2000, 2010, 2020, 2021, y así vamos hacia adelante. Entonces, esa historia tiene unas edades o unas etapas llamadas edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, y es importante destacar aquí este cambio entre la edad media. ¿Por qué? Esa edad antigua se concibe de que nació con la aparición de la escritura hace 3000 años, porque el hombre pues abrió sus ojos a nuevos conocimientos. Y la Edad Media, sobre todo, marcó su inicio el descubrimiento de América. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a la Edad Media, ¿verdad? Donde el rey coronaba, el rey era coronado por el Papa, por la religión católica. Y el pueblo en general eran unos vasallos de un señor feudal. El señor feudal, imagínense que era como el dueño de la finca, del hato, de los terrenos, de las propiedades, y los vasallos eran quienes vivían en esos terrenos, pero tenían que hacer, cumplir y etcétera, todo lo que él dijera. Entonces, ese sistema, ¿verdad? Y era un sistema bajo una recolección de impuestos muy fuerte para mantener al rey gobernando, pues para que pudiera tener el rey toda el dinero posible para poder gobernar. Esa Edad Media, ¿verdad? Marcó fuertemente la historia, duró 1000 años de historia. Comenzó con la caída del Imperio Romano en el año 176 después de Cristo y termina hacia el siglo XV con un conjunto de acontecimientos que llevan a la caída del sistema feudal. El siglo XV fue un siglo marcado por los cambios y los sucesos importantes. Como les decía, el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón fue uno de los principales, en 1492. Y posteriormente la, la curiosidad del ser humano de saber qué había más allá de la frontera. Estamos hablando de Europa y estamos hablando de que fue descubierta América. Entonces, en nuestra América había cosas que no habían en ese continente y pues empezó la curiosidad a investigar a por qué esto existe, por qué se puede hacer con este material. Al descubrirse esa creatividad o esa empezó el hombre a abrir los ojos, a salir del oscurantismo y a llegar a una época donde querían buscar explicación a todos los fenómenos. Entre esas, una explicación fue al delito. ¿Por qué? Delito. Llegamos ya a la escuela clásica. ¿Qué sucedía en la escuela clásica? En la búsqueda de normas legales que sustituyeran los caminos de Dios. En 1934 escribió una obra con el nombre de Pena, la cual escribió a los 26 años de edad. Buscaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Por qué les coloqué a qué edad escribí Beccaria ese libro? Para que ustedes vean que la edad no es limitante para uno investigar, para uno escribir, etc. Beccaria, ¿verdad? Se llamaba César alias Marqués de Beccaria. Entonces va a conocer como Beccaria. Y él propuso eso, que todos tenían que tener una igualdad de derechos ante ley.
Posteriormente, Francisco Carrara escribió en los años 1805 y 1888 el programa de derecho criminal y definió el delito como la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. Es decir, se protegía la seguridad de los ciudadanos y lo que se violaba eran las leyes del Estado, no eran leyes de Dios. No hay diferencia con la Edad Media, donde lo que se violaba era la ley divina. Por acá tenemos que los principales postulados de esta escuela clásica son que el hombre tenía un libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre inteligente y su razón y discernimiento lo capacitan para diferenciar el valor moral de sus acciones, lo hacen conocer lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo perjudicial al individuo a la y lo recto de lo tortuoso. Cometía un delito, lo hacía por voluntad propia, porque era capaz de decidir lo que era bueno y lo que era malo. Es el principal postulado de esta época. También postulaban que la aplicación de las penas debía realizarse a los individuos moralmente responsables y los que carezcan de libre albedrío, como por ejemplo los locos o los niños, quedan excluidos del derecho. La pena es la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo a la sociedad. La retribución debe ser exacta, es decir, igual daño, igual pena. La finalidad de la pena es establecer el orden social externo que ha sido por el delincuente. Vemos cómo pasa de un mundo que es normas morales a un mundo donde se empieza a ver que el delito es un hecho social o que el delito es una violación a una ley que colocó el Estado para mantener la paz en la sociedad. Entonces hay un gran avance en lo que es con la forma como se analiza el delito. Acá tenemos un resumen, ¿verdad? De esta escuela tenemos que se planteó el libre albedrío, se planteó que la retribución debe ser exacta, la finalidad de la pena es restablecer el orden social externo, el derecho es la garantía de la libertad, ya que ya que confirma o asegura la seguridad jurídica, sus bases filosóficas están basadas en el derecho natural. Derecho natural quiere decir que el hombre nace con unos derechos solo por el hecho de nacer ser humano. La escuela clásica, ¿verdad? Entonces planteó que el delito es un ente jurídico, un hecho humano que consta con el precepto legal, y el delincuente es un sujeto que goza de normalidad psíquica y por lo tanto debe ser castigado. Rossini, que es otro de los autores de esta época, planteó que el fundamento del derecho de castigar es el eterno principio de la justicia, que el derecho que tiene el Estado de castigar es la garantía de que va a haber justicia. Posteriormente llega la escuela positiva, el famoso Lombroso, que planteó su clasificación del delincuente. Delincuente eléctrico, delincuente habitual, delincuente loco, el loco moral, el ocasional, el criminaloide, el pseudocriminal y el pasional. Entonces, esa clasificación de delincuentes, él la realiza en base a mediciones, a estudios antropológicos que, aunque actualmente están descontinuados, es la primera clasificación realizada por Lombroso, fue el primer paso a lo que fue el estudio o la formación de una criminología como ciencia. Básicamente explicaba que el Estado impone sanciones para buscar la defensa social, clasificó los tipos de delincuentes. El delito lo definió como un ente real, actual y existente, y se sustituye el término pena por sanción penal. Utiliza un método científico y enseña o aplica las leyes o las leyes al comprender la mente del hombre. Fueron los primeros pasos. Entonces él intentaba relacionar, ¿por qué alguien infringe la ley? ¿Será que hay algo en su cráneo, en su contextura física, en su ser, que lo incita? Entonces eso fue más o menos lo que motivó a Lombroso por entender qué era ese día.
también está Garófalo, Ferri y otra cantidad de esta época de la escuela positiva. El delito, entonces, es un hecho que se da en la naturaleza, ente de hechos natural y social, que se debe al complejo de los factores que determinan la conducta del individuo. El delincuente es un sujeto anormal, puesto que está determinado para el delito. Se recuerda mucho de que de esta época el planteamiento era el delincuente nato, que el hombre nace, que hay algo en su sangre, en su ser, que lo vuelve delincuente de manera clara. Ferri, pues, también planteó estudiar al delito, se debe estudiar al delito primero en su génesis natural, después en sus efectos jurídicos, para adaptar jurídicamente las varias causas que lo producen, los diversos remedios y por consiguiente de esa forma se conseguirá plantear un tratamiento que sea eficaz. Entonces, como podemos ver, estaban mezclando la parte jurídica con la parte ya personal del delincuente. Algo sucede que no cuadra, que por qué alguien decide infringir la ley penal. Allí salieron los positivistas. Posteriormente llega una escuela ecléctica que planteó o que postuló una opción de entender la delincuencia que no era ni siquiera como la clásica ni era como la positivista. Entonces nació una tercera opción que intentaba explicar delinquía. Acá los van a ver. Esta escuela estaba contenida con 3 escuelas más. La tercera escuela, que rechazaba por completo todas aquellas clasificaciones realizadas por los positivistas, y también rechazaba el libre albedrío que defendía la escuela clásica. Por ello, la tercera escuela planteaba que lo que había que analizar era el psicológico de los delincuentes para poder a la criminología como ciencia, era necesario empezar a estudiar el patrón. De sus más destacados representantes se encuentra Immanuel Carnevali, Bernardo Alimeda, y los aportes de esta escuela fue que empezaron a considerar el delito como un hecho individual y social. Propone realizar una investigación científica acerca del delincuente y da gran importancia a la responsabilidad moral. Además de la tercera escuela, ¿verdad? La escuela ecléctica tenía otra escuela, la escuela alemana sociológica y la escuela de la defensa social. La escuela alemana sociológica planteaba que la falta de aprendizaje en la sociedad y por consiguiente una mala socialización originaba el delito, que la pésima administración de justicia era culpable, la pésima administración de justicia que existía en la época era culpable de esa cantidad de delitos que estaban ocurriendo. Y la escuela de la defensa social lo que postulaba principalmente era que la sociedad debía estar lo suficientemente defendida por organismos, por funcionarios, ¿verdad? Para evitar que pudiera ocurrir conductas delictivas. Por ello, intentaban compaginar la criminología con el derecho penal. Esta escuela pues proponía que a mayor seguridad, a mayor patrullaje, a mayor resguardo, esa sociedad se defendía muchísimo mejor. Entonces tenemos un resumen hasta aquí que dice que la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica tuvieron cada una unos representantes muy específicos, ¿verdad? Las personas que escribían para ella, por los que la fundaron, ellos también tenían unos postulados principales que caracterizan cada una de las escuelas y a raíz de esos postulados iban a empezar a surgir o iban surgiendo explicaciones al por qué el delincuente cometía esas acciones que iban desviadas y que iban en contra de las normas sociales y legales. Entonces les decía que les estaba haciendo un resumen sobre la escuela clásica, escuela positiva, escuela ecléctica, las cuales
nos brindaron una explicación de por qué el hombre delinquía. Esos representantes de la escuela clásica, tenemos a Carrara, tenemos a Rossi, a Hegel, a Romanovsky, y la escuela positiva tenemos los tres llamados así comúnmente los tres evangelistas, Ferri, Lombroso, Garófalo y Ferri. Ellos básicamente vinieron a negar que existía un libre albedrío que la escuela clásica sí proponía que existía. Posteriormente llega la escuela ecléctica y dice que no, que ellos niegan tanto el libre albedrío como, como la responsabilidad moral, o que hubiera algún problema en la mente del delincuente, en los cráneos, en la conformación antropológica, y que lo que sucedía era que la sociedad no estaba preparada para conservar el orden jurídico, que no lo hacían bien, que no prevenían, que no cuidaban a la sociedad bien, era la escuela de la defensa social. Entonces, se necesitaban más ordenamientos jurídicos, se necesitaba mayor personal de vigilancia en las calles, y todo esto pues vino a plantear el tema de lo que es la prevención del delito, a saber que no es solamente eh, es el individuo el que decide o no decide delinquir, sino que también hay un elemento social que va a influir, la forma como la sociedad, los gobiernos decidan, como ordenen, como administren, va a influir en el índice delictivo. Eh, Después de esto, que fueron como las primeras bases para nacer lo que era las explicaciones criminológicas al delito, tenemos que llegó una escuela netamente social, postulada por Durkheim. Eh, Explicaba más que todo cosas de más de la dialéctica, de la filosofía. Intentaba explicar al delincuente, ¿verdad? Como un microbio dentro de la sociedad. Y la sociedad era el caldo de cultivo, es decir, que es la sociedad la que genera a los delincuentes. Y que cada sociedad tiene los delincuentes que se merecen. Entonces ya podemos ver cómo la responsabilidad penal acá la ven como individual, pero es generada por una fuerza social que la origina, que la impulsa y que la hace incluso expandirse y crecer. Esa escuela social también tiene a Sutherland, que fue un sociólogo estadounidense, considerado uno de los criminólogos o estudiosos del crimen más influyentes del siglo XX. Postuló algo que se llamó interaccionismo simbólico y algo que se llamó asociación diferencial. Básicamente explicaba que los marginados han llegado a aprender esas motivaciones y conocimientos técnicos para cometer actividades criminales a raíz de esa interacción con los demás ciudadanos, y que no es algo que con lo que se nace, sino es algo que se aprende. Para la escuela sociológica existe una serie de factores externos, es decir, factores ajenos al delincuente, que le pueden llevar a cometer conductas delictivas. Para este modelo, el delito es considerado como un fenómeno social. Entonces tenemos que esa escuela social postuló varias explicaciones al delito. Entre esas estaban las teorías del aprendizaje social, que sostienen que la conducta humana debe analizarse no tanto desde la parte individual del sujeto, sino que hay un aprendizaje durante toda una vida que lo va puliendo, que lo va mejorando, que lo va convirtiendo en un delincuente ya más profesional, si se quiere. Eh, esa, esa forma de explicar el delito nos dice que hay una cierta responsabilidad, tanto en los grupos pares, como en la familia, como en la religión, que el hecho de vivir en una sociedad plural y diversa se,
permite un aprendizaje constante para el individuo, para el sujeto. Y ese aprendizaje pues va a ocasionar que el delito aumente, que el delito se perfeccione, se profesionalice. Tenemos que también dentro de este está Jean-Gabriel Tarde, conocido como Gabriel Tarde, fue un sociólogo, criminólogo y psicólogo social francés que concebía a la sociología como basada en pequeñas interacciones psicológicas entre individuos, como la química, como las neuronas unas entre ellas, donde las fuerzas fundamentales que mueven ese aprendizaje son la imitación y la innovación. Es decir, que el hombre aprende por imitación y a veces que el delito se lleva a cabo por tal causa debe que el delito se lleva a cabo en una sociedad y que es la sociedad la que debe generar una forma para prevenirlo o para disminuir. Entonces, era netamente social las explicaciones de ellos. Dentro de esta escuela también hay una teoría muy, muy bonita que a mí me gusta mucho, que es la teoría ecológica o la teoría propuesta por la escuela de Chicago. Esta modo de entender el delito planteaba que a través del análisis de las estadísticas policiales y judiciales, así como la observación, son esenciales para entender la delincuencia. También enfocaba esta teoría que en las ciudades hay diversas áreas bien delimitadas para entender el delito, para estudiar el delito, estudiar los índices delictivos. Y pues pendientes que quiero saber su opinión. Allá donde ustedes viven, ¿verdad? Existen estas áreas o estos sectores, miren, una área de fábricas o área industrial, zonas antiguas o pobres de la ciudad. Está la zona donde viven los que trabajan, solamente que se quedan a dormir para trabajar, para quedar más cerca de su trabajo, pero no hacen vida allí. Está la clase media o la clase alta, que es la otra zona, y la clase, está la clase media y podríamos decir que está la clase alta. Entonces, esas dos clases también tienen zonas bien delimitadas dentro de su comunidad. En su sector existen esas áreas geográficas bien marcadas o no existen. Vamos a ver. Miguel, vamos a ver si estás en línea. ¿Se siente, maestra? Ajá, en donde tú vives ahí, zona industrial, zona de pobres, zona de ricos, bien demarcadas o están mezcladitas. Pues está entremezclada porque hay casas que sí se ven de lámina, pero oxidada. Hay algunas y otras que ya son de concreto. Está como que mezclada entre la Sobre pobreza. todo en las grandes ciudades siempre va a existir un área industrial, va a existir el casco histórico y los barrios o comunidades pues más pobres, menos pudientes, diría yo. La teoría ambiental o la teoría ecológica lo que plantea es que el delito va a ser diferente en cada una de ellas, dependiendo en cuál estamos analizando o estudiando. Sobre todo por ejemplo, en las barriadas pobres pueden ocurrir más violencia de género, homicidios, venganzas de pandillas, etcétera. En las áreas industriales lo que va a haber es robos de materiales, de insumos, de grandes cantidades de dinero. Entonces, esa teoría lo que intentó entender el delito fue organizándolo de acuerdo a las áreas sociales existentes. Eso es básicamente lo que postuló esta teoría. Tenemos también, entre otras de las teorías,
La escuela, la escuela biológica. Dentro de esta escuela biológica se tenía en cuenta de que el hombre tenía ciertos eh, rasgos físicos y ellos retomaron un poco los postulados de Lombroso, de Ferri y de Garófalo, donde había algo en la contextura física, en la fisiología del delincuente, que era muy distinta a la del hombre que no era delincuente. Entonces habían unos rasgos, disfunciones muy característicos, rasgos somáticos, es decir, de medidas de cráneo, de miradas, mentón, pómulo, etcétera, que asociaban o que podían brindar una explicación de por qué el hombre delinquía. Eh, Básicamente ellos planteaban que había una disfunción en el ser humano que lo llevaba a delinquir. Entonces hubo varias clasificaciones para entender esa contextura del ser humano. Tenemos la antropometría, su máximo exponente fue Bertillon, que tomaba medidas del cuerpo humano con el objetivo de conseguir una identificación de los delincuentes. Pese a que su sistema de identificación fue muy útil en su época, no explicaba el hecho criminal en sí, simplemente clasificó los diversos tipos de cuerpo humano. Está la antropología, que son teorías que partían de la premisa de que existe un tipo humano hipoevolutivo, es decir, menos evolucionado. De allí nos vamos más a lo que planteaba Lombroso con su delincuente nato, con un hombre que nació menos evolucionado que los demás y por eso se convertía en delincuente. Tenemos la biotipología, que es una ciencia que se basa en la idea de que hay una correlación entre las características físicas del ser humano y sus rasgos psicológicos. Existen numerosos tipos o tipologías de los sujetos y dentro de esas las mejores o las más nombradas, las más reiteradamente estudiadas, es la de Sheldon, que postuló que había un hombre endomorfo, que es el individuo cuyas células digestivas son muy grandes y por eso ellos son obesos, psíquicamente son muy sociales, hogareños, su temperamento es extrovertido. Está el mesomorfo, que son sujetos con una composición fuerte, tipo atlético, en huesos y músculos, y su comportamiento tiende a ser ambicioso e inestable, su comportamiento es muy enérgico, su temperamento. Tenemos el ectomorfo, que son individuos que desarrollan todo su tejido nervioso y piel con un cuerpo alargado pero flaco. Su predisposición es a ser solitarios e introvertidos. Su carácter o su temperamento es esquizofrénico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La escuela biológica planteaba que de acuerdo a los rasgos físicos del individuo iba a ser su temperamento y su comportamiento, y que esto a su vez lo iba a incitar a cometer algunos tipos de delitos en específico. Que eran más tendientes, ese hombre iba a ser más tendiente a, por ejemplo, el que es el endomorfo, que es el típico con textura más gordita, pues un poco más lento para su caminar, pero son graciosos, extrovertidos, sociales, ellos pudieran cometer delitos relacionados con crímenes pasionales por depresión, puede ser suicidio, puede ser, es la parte más emotiva, la parte débil de ellos. Por ejemplo, el mesomorfo tiende a ser más violento y puede cometer, pues, o es más tendiente a cometer homicidios con violencia, con agresividad. Y el ectomorfo, que es más solitario e introvertido, es más tendiente a lo que son las estafas y delitos informáticos. Entonces, cada uno, de acuerdo a la biotipología, iba a cometer un delito, es más tendiente a cometer un delito en específico. También están los estudios de bioquímica, que nos arrojan que un déficit en las vitaminas y minerales, o una baja de azúcar, o una alergia, podía influir en el cambio del temperamento del individuo, y esto a su vez también generar algún tipo de delito. Ellos planteaban, ¿verdad?, que incluso en la dieta de los privados de libertad
como no había vitaminas ni minerales en la comida que se les brindaba, entonces había un alto nivel de conflictividad, de agresividad, de violencia en ellos porque estaban con déficit de vitaminas y minerales. También la baja de azúcar, cuando una persona, no sé si a ustedes les ha ocurrido, cuando una persona no ha comido en el día y tiene mucha hambre, pues se baja el azúcar y eso hace que se ponga de mal humor. Vamos a ver, ¿a alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿A alguno de ustedes les ha pasado que este, cuando no desayuna se pone de mal genio? Sí, maestra. Sí, profa. Se siente como un ácido en el estómago, ¿verdad? Sí, maestra. Y eso Con hace, ganas de que nadie te hable. ¿cómo? Con ganas de no hablar con nadie, de no hacer nada, maestra. Ajá, ajá. No, e incluso en ocasiones cuando hayamos desayunado o tengamos el estómago lleno, de vez en cuando un buen chocolatito, vaya que anima, ¿eh? Claro, anima, ¿verdad? Eso incluso está comprobado que el chocolate activa lo que es la serotonina y la dopamina, que son las hormonas del placer en el cerebro. Entonces, como estamos conformados por hormonas, por glándulas que generan hormonas, el ser humano no es como un robot, que es lo que quise explicar desde el inicio con las dimensiones del ser humano. El ser humano tiende a transformar su comportamiento de acuerdo a muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo el temperamento de alguien cuando no ha comido, cuando tiene un familiar enfermo, por ejemplo, cuando está triste por algo, cuando tiene deudas, todo va a influir en sus emociones, en su raciocinio, en sus glándulas, en sus hormonas, etcétera. Por ejemplo, no es lo mismo un ser humano, un adulto, a lo que con respecto, por ejemplo, al amor, a lo que siente cuando se enamora, en comparación de lo que siente un adolescente. ¿Por qué? Porque en el adolescente las hormonas están más activadas, las hormonas están en plena ebullición. Entonces el adolescente es capaz de robar, de atracar, de matar porque su novia se lo pidió o porque necesita dinero para la novia. En cambio ya un adulto, si no tiene dinero para brindar a su novia, lo va a pensar más o va a decir, no, déjame trabajar todo este mes y al finalizar el mes pues te puedo brindar algo, pero el adolescente lo va a pensar menos. Entonces son muchas cosas que van a estar allí mezcladas en nuestras glándulas, nuestras hormonas, nuestra mente, y eso es la esencia de esta clase, que ustedes comprendan que a lo largo de la historia el ser humano ha intentado buscar explicaciones de todo tipo para el delito, desde la escuela clásica, donde decían que era el libre albedrío, que el ser humano podía decidir si delinquía o no delinquía, pero que habían unas personas que no tenían esa madurez no eran responsables, no tenían esa capacidad para responder por sus actos, como los niños y los locos, y a esos no podían sancionarse, pero que era una falta o una desviación del libre albedrío lo que llevaba a cometer un delito. Después están los positivistas, que decían que eran unos rasgos físicos y unos rasgos genéticos, que el delincuente nacía, que había un criminal nato, que ese por eso delinquía. Después viene la escuela ecléctica, que dice que no es ni lo uno ni lo otro, que no eran ni los clásicos ni los positivistas los que tenían la razón, sino que la sociedad también tenía que plantearse mecanismos de defensa para, a través de las leyes y de los órganos de seguridad, para poder protegerse. Posterior a eso, ya esa pelea entre las tres escuelas, llegan diversas teorías que van buscando unas explicaciones más amplias, si se quiere. Y nace lo que es la escuela sociológica con Durkheim y Sutherland, que explican que el delito
viene producto de una interacción entre los humanos en la sociedad. Esos aprendizajes se van adquiriendo, se van puliendo y se van mejorando a raíz de ese interaccionismo simbólico. ¿Por qué simbólico? Porque es algo que de repente no lo vemos, pero está allí. Es un ente abstracto, pero que existe. Es un ente que de repente sabemos que en un salón siempre va a haber uno que es el más líder, otro que es el más callado, otra que es la chica que atrae más la atención del salón, pero también está la que es más estudiosa y le decimos la niña nerd, por ejemplo, vulgarmente o comúnmente. Y entonces esa interacción que hay en un grupo social, por ejemplo, en un salón, va a ocurrir en todos los ámbitos de la sociedad. Y esta escuela sociológica postuló que esa interacción es la que va a influir en el aprendizaje, en la imitación de la conducta delictiva. Como no habían podido escuchar alguna parte, pues allí les hice un resumito de lo que hemos estado observando. Posteriormente llega la escuela biologicista, que dice que a través de la contextura física del individuo, bien sea gordito, flaquito o alto, va a tener unos tipos de delitos que va a ser más propenso a cometer. También que el déficit de las vitaminas y los minerales, que el déficit en el azúcar en la sangre, va a propiciar conductas violentas o agresivas en el individuo. Y continuamos. También dentro de esta escuela biológica, además de la contextura física, de las vitaminas, minerales y todo eso, hay una explicación que se llama genética criminal. Esa genética criminal está compuesta por diversos estudios que intentaron comprobar si los genes influían en la aparición de las conductas criminales. Las líneas de investigación más importantes de esta escuela son estudios de alteraciones cromosómicas, la existencia de un cromosoma extra respecto a la dotación normal. Se encontraba con frecuencia en la población reclusa. Aquellas personas con este cromosoma de más serían supuestamente más agresivas y proclives a delinquir. Entonces sabemos que en nuestra configuración de ADN existe XX, y está XY, que es el hombre, pero entonces había un ser humano específico que tenía en su cadena de ADN un cromosoma adicional, que era XYY. Eso lo hacía ser un hombre súper violento. Y esas investigaciones se realizaron en la población reclusa. Hay otros estudios, como los estudios de adopción, que se basan en la creencia de que es más parecido al de los padres biológicos que al de sus padres adoptivos, lo cual pues es aceptable, entendible, pero ¿qué es lo extraño? Lo extraño es, o lo que causa curiosidad, es que aunque el niño haya nacido, porque se de casos, donde el niño nace, no, ni siquiera ve a su mamá, ni siquiera es capaz, no lo dejan que le den ni un abrazo ni nada para supuestamente no crear el vínculo, es llevado de una vez a la familia que lo va a adoptar, nunca conoció a su familia de origen, es criado de buena manera, con buenos recursos económicos. Sin embargo, al llegar a la edad de adolescencia, por ejemplo, se comienza en el negocio, en la tienda, en el comercio, en lo que tengan sus padres, y al final cae en la delincuencia tal como lo hacían sus padres, los padres biológicos que él nunca llegó a conocer. Desde allí llama la atención, ¿verdad?, para los investigadores, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esa herencia, ¿no?, esa probabilidad de delincuencia, aun cuando sus padres actuales, sus padres adoptivos, pero sus padres de crianza al fin de toda la vida, sean honestos, sean trabajadores, no tengan nada que ver con el delito, porque el sujeto al final, al llegar a su edad de adolescente o edad adulta, comienza a cometer delitos? Entonces, ese es uno de los análisis que realiza esta escuela. También están los estudios de familias criminales,
investigan los descendientes de una sola línea y su tendencia a tener comportamientos delincuenciales. Defienden que la conducta degenerada es transmitida genéticamente, sin tener en cuenta, o que fue el error de esta escuela, o lo que más afectó pues su crecimiento, es que no tomaron en cuenta otros factores dentro de la sociedad, de la mente del individuo, solamente la parte de la genética. Y tenemos una antropología, pero ya más moderna, que tiene su base indudablemente en los primeros escritos de Lombroso, pero que esta se denomina en la época post-lombrosiana. Existen diversos trabajos de antropología basados en familia, herencia, raza, en la biografía, la antropometría, la fisionomía, pero es una antropología no tanto ya biológica, sino una antropología cultural, es decir, que toma en cuenta lo que es la familia, la sociedad, donde ese individuo que tiene esos rasgos antropológicos específicos se desenvuelve. Entonces allí hay razas, hay tendencias de acuerdo a la raza, de acuerdo a la contextura morfoantropológica, pero que también vienen a estudiarse, además de esas medidas, algunos hábitos y costumbres criminales, como los tatuajes, el modus operandi, las firmas del delincuente y otros tipos de factores, por ejemplo, la vestimenta, las maneras, las músicas que se escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una escuela antropológica, pero más moderna, que intenta como abrirse, a no centrarse solo en las medidas de un cráneo simplemente, sino en intentar buscar otras explicaciones complementarias que pudieran servir para reforzar más su teoría. Tenemos a Ernest Hobson en 1939, que es representante de esta antropología criminológica norteamericana, y sus largos estudios descubre una serie de insanidades, de inferioridades físicas en los delincuentes. Dicha inferioridad viene, según él, de origen principalmente hereditario. Llega a la conclusión de que los hombres altos y delgados, vean la explicación de hombres altos y delgados tienden al homicidio y al robo, hombres altos y pesados al asesinato, hombres bajos y delgados al hurto con escalas, es decir, van incrementándose, y los bajos y pesados a la violación y al asalto, otra de las tantas clasificaciones que existen, pero esta ya un poco más reciente, ya de 1900 para acá. Está Di Tullio, que escribe en su libro Antropología Criminal, reconociendo al criminal de orientación hipoevolutiva, que nace con deficiencias por causas hereditarias, congénitas o adquiridas. Presenta un escaso desarrollo de las características individuales y se puede considerar de más reciente adquisición y de mayor dignidad evolutiva. Es decir, que este delincuente sí es de nacimiento, según él, pero tiene unas capacidades o características que va adquiriendo con el tiempo y que se van mejorando y se van incrementando. Él realiza 3 clasificaciones: la neuropsicopática, la psicopática y la mixta, para entender esa constitución del delincuente. Utiliza algunas definiciones empleadas por Lombroso, como el paranoide, el esquizoide, etcétera, para intentar explicar por qué el hombre delinque, pero seguimos viéndolo desde el punto de vista antropológico todavía. Tenemos a Digris en 1946, que planteó que existe una personalidad criminal específicas, con características anatomofisiológicas propias, con degeneraciones explicadas por multiplicidad de caras, es decir, de características huesocranianas, características que debían ser medidas, que debían ser evaluadas con medidas. Hay un estudio antropológico digno de ser citado, sobre todo para ustedes que son
del país donde se originó este estudio, que es el realizado por los doctores Francisco Martínez Vaca y Manuel Vergara, quienes inventaron unos aparatos, ¿verdad? El cefalómetro vertical, esta palabra siempre me cuesta pronunciarlo, a ver, metopogoniómetro, que los utilizaron para medir los cráneos y diversas partes del cuerpo de los delincuentes. Ellos aplicaron su estudio en la antigua penitenciaría de la ciudad de Puebla. Ambos investigadores, por allá en 1892, analizaron los cráneos de los reos fallecidos en la penitenciaría, como les decía, de la ciudad de Puebla. La escuela antropológica ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Muy lentamente, podría decir yo, porque apenas en el año 2000 es que se configura o se valida lo que es la antropología forense. La antropología como disciplina simplemente fue reconocida en 1972 y pues ha sido poco a poco el crecimiento. Actualmente hay una asociación latinoamericana de antropólogos forenses y acá en este link que les coloqué y se los voy a dejar en la plataforma, pueden revisar esta línea de tiempo donde al hacer clic encima de cada uno de los años y de los autores se va a exponer todo el cuento de lo que sucedió en esa época. Les invito a que estén muy pendientes del Classroom donde dice tablón de tareas o donde dice para revisar, porque allí les estoy dejando material constantemente después de cada clase. Queda las diapositivas, queda el video, queda el libro que van a leer para esa actividad. Entonces es importante que estén muy pendientes de ese tablón, para que luego no me digan, profe, ¿de qué tarea me está hablando? Como me dijeron hoy, no me vuelvan a hacer eso. ¿Saben por qué? Porque un profesor pues dedica mucho de su tiempo para realizar estas diapositivas, para estudiar, para prepararse, para que ustedes pues aprendan algo, se activen también, dediquen su tiempo a realizar la actividad de la semana. Por allí vi algunas de las infografías que ya subieron, están muy, muy bonitas, me gustaron mucho, con mucha creatividad. Y bueno, los que no las han realizado todavía, pues tienen tiempo, realícenlas, inspírense. Hay otra escuela, que es la escuela endocrinológica. Uno de sus principales exponentes es Claudio Bernard, que en 1851, ya me dan un chancecito acá para probar el cafecito. Me han dicho que el café de Tabasco es uno de los mejores de México. Espero algún día estar presencial para allá, para poder probar el café de allá. Soy amante del café. Bueno, endocrinología, según el diccionario, es la parte de la biología y de la medicina que estudia el desarrollo y las funciones de las glándulas endocrinas. Esas glándulas de las que les hablaba que se alborotan en el adolescente y que es capaz de atracar, de matar, de robar por ir a comprarse el celular de moda o una prenda de moda, a diferencia de un adulto que ya, por ejemplo, va a sopesar. Si yo atraco, si yo robo, voy a quedar preso, va a ser más el pago que le tengo que dar al abogado para que me saque, que lo que voy a poder obtener con el robo. Entonces, esas glándulas que nos ponen locos en alguna época de nuestra vida, también fueron estudiadas como importantes para el ámbito criminológico. Vamos a colocarles un ejemplo. Hay una interrelación entre lo que son las glándulas, el temperamento del individuo y la tendencia a delinquir. Esa personalidad del ser humano va a estar influenciada de acuerdo al trabajo que estén realizando las glándulas internas en ese momento.
como les decía, lo de tener hambre, que el azúcar se baja, que el carácter se altera, se pone violenta la persona, y como me decía el compañero, también está la contraparte, que está cuando nos tomamos un chocolate bien fuerte así, y si estábamos tristes, de repente empezamos como a despejar la mente, a pensar en otras cosas. Bueno, todo eso es parte de la labor de las glándulas, de la segregación de las hormonas que nos ponen felices o tristes. ¿Qué sucede? Esto existe en todos los seres humanos, las glándulas, y bailan con nosotros al ritmo que ellas les da la gana. Nosotros como seres humanos adultos debemos aprender a tener control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para evitar llegar a un momento de cometer un delito por falta de ese control, de ese dominio, de ese autocontrol. Entonces tenemos que las glándulas de las que les estoy hablando estaría la hipófisis, que es la glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, es el centro del control glandular. A pesar de su pequeño tamaño, pesa medio gramo, secreta unas 40 hormonas que dirige a todas las demás glándulas endocrinas. Están las suprarrenales, situadas cada una sobre el riñón, y segregan adrenalina y noradrenalina. Esta adrenalina es la que se activa, por ejemplo, es importante como futuros criminólogos que lo sepan, en el delincuente cuando va en persecución con la policía. Ese organismo allí va expulsando adrenalina para todas, cada una de las venas, de las partes de su cuerpo, pero así como esa adrenalina va en el delincuente para intentar huir, también la adrenalina está activada en el funcionario que lo va persiguiendo, y por eso es que puede ocurrir un exceso, por ejemplo, en el uso de la fuerza policial, un disparo que no debió salir en ese momento, un mal golpe para el sujeto y resulta que fallece, etcétera. Porque somos esos seres humanos, que es la principal intención de la clase de hoy. Que sepan que como seres humanos tenemos muchas cosas dentro de nuestro organismo que nos están gobernando en ese momento. Y para lograr una estabilidad, un equilibrio en esa mente, en esas hormonas, en todo eso, es necesario aplicar algunas técnicas de las que espero hablarles en alguna clase, ¿verdad? O hacemos un compartir aparte, algún seminario, algún foro, para que ustedes aprendan cómo se controlan estas sustancias, estas alteraciones en el pensamiento, en las emociones. Son unos estudios muy recientes de criminología que nos arrojan que a través de la meditación, del yoga, podemos lograr ese control de las glándulas, de las hormonas y de los pensamientos. Pero eso ya es parte de otra clase. Acá tenemos otras de las glándulas, tenemos la tiroides, la paratiroides, los testículos y los ovarios. Acá los tenemos en un gráfico para que los vean dónde están ubicadas. Cada una, ¿verdad?, tiene una función dentro de nuestro organismo, dentro de nuestra contextura o conformación humana. Ejemplo, hay personas que esta parte de la testosterona masculina, que es la que da los caracteres masculinos como el vello, la fortaleza en los músculos, es menos producida en algunos hombres. Y cuando esa hormona tiene unas fallas en su producción, pues entonces ocurren desviaciones, como que existen hombres que dicen que yo no me siento hombre, yo me siento mujer, y cómo me van a excluir por eso o a sancionar por eso. Bueno, puede ser un problema en sus glándulas, las que producen testosterona, que hace que se sienta como más delicado, más, ¿sí? Entonces, para que vean cómo influye todo este tipo de segregación de hormonas en la vida de una persona. Puede originar incluso un cambio en su orientación sexual, puede originar cambios en el carácter, en las emociones, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos los ovarios.
cuando ellos segregan progesterona y foliculina, y esas hormonas son las encargadas de mantener en un estado sosegado, tranquilo o alterado o emocionado, excitado. Hay días que las mujeres están como más excitadas, hay días que no quieren tener nada con su pareja. Entonces todo eso viene originado por esta parte endocrinológica. Pero esa endocrinología también nos da algunos principios importantes para aplicarlos al mundo del delito. Es necesario tener presente entonces la importancia de estas glándulas en el desarrollo del temperamento y del carácter individual, porque nos va a permitir a nosotros como criminólogos conocer cada vez mejor la influencia de esas disfunciones hormónicas o neurovegetativas pueden tener en la génesis y dinámica de los delitos. ¿Recuerdan lo que vimos de la génesis y la dinámica del delito? Bueno, esas hormonas, estas glándulas pueden tener alguna influencia, bien sea en la génesis o en la dinámica. Tenemos acá que a raíz, no les voy a mostrar esta todavía, aquí, todavía. Para hacerles otro resumito aquí. Tenemos toda esta cantidad de escuelas, de teorías, de explicaciones al delito, que nos han intentado exponer una forma de entender, pero muy específicamente, algunas desde la parte social, otras de la parte biológica, otras de la parte endocrinológica o antropológica, pero muy aisladamente. ¿Qué sucede? Surge una nueva forma de entender el delito que pudiéramos llamarle escuela clínica. ¿De qué se trata? De utilizar todos estos postulados o teorías para entender el delito, pero con la finalidad de entender a quién. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia de la escuela clínica con las otras escuelas? A ver quién me comenta allí. Está muy calladito, ¿será que no me están oyendo? La diferencia, entonces, vamos a respondérsela por hoy. Para la próxima clase necesito que estén más activos y que hablen más. La diferencia de la escuela clínica con toda la cantidad de escuelas que hemos visto es que aplica, y eso lo dije yo en la clase pasada, todos sus conocimientos a un sujeto en particular. Un sujeto en particular y de paso en un momento histórico determinado. Es decir, que todos esos conocimientos que han venido a lo largo de la historia intentando explicar al delincuente, ya acá se viene a intentar entenderlo en particular. Así como lo hace un médico, que realiza su historia clínica médica, ¿verdad? Y lo coloca usted en una camilla y le empieza a preguntar antecedentes de azúcar, de diabetes, antecedentes de tensión arterial, hipertensión arterial, etcétera. Ahí está entrevistando a un solo sujeto en específico y está intentando dar un diagnóstico para posteriormente hacer un pronóstico y eventualmente un tratamiento. Así igual la criminología clínica intenta explicar el crimen desde el punto de partida de un criminal en específico, no desde el punto de vista social o sociológico o sociobiológico. Esa es la diferencia. Aquí tenemos entonces que vamos a aplicar 3 niveles de interpretación a lo que es el delito. El conductual, que tenemos el análisis del crimen, el individual, que es el análisis del criminal, y el general, que es el de la criminalidad como un todo, como un hecho social. La criminología clínica se encarga de este segundo nivel, Ojo. Sí. Si les vuelvo a preguntar, ya deberían saber para la tercera clase que la escuela clínica o la criminología clínica lo que intenta es estudiar un sujeto en particular como individuo o el criminal que cometió un hecho punible, utilizando ¿qué? La cantidad de conocimientos que nos han dado
la sociología, la antropología, la biología, la endocrinología. Entonces ya acá intentamos entender al delincuente, pero de forma específica, en un momento histórico determinado a un sujeto en específico. Esa es la diferencia. Se utilizan principios de la psiquiatría, como por ejemplo los de Pinel, los de Esquirol, ya estos generados en la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Pinel redactó en 1801 un tratado donde clasificó a los tipos de desviaciones que se presentaban en el hombre delincuente. Él habló de la melancolía, de la manía, del mutismo, de la demencia, como elementos que influían en el delincuente. Pinel consideraba las enfermedades mentales como un desarreglo de las facultades cerebrales, causado por cierto número de causas. ¿Cuáles causas, profe? Bueno, como causas físicas, directamente cerebrales, como la herencia, como causas morales, que se pueden clasificar en pasiones intensas y fuertemente contrariadas o prolongadas, y excesos de todo tipo. Entonces tenemos que esta escuela ya empezó o concretó el análisis del delincuente desde diversos puntos de vista, utilizando la parte clínica, utilizando de la medicina, utilizando la biología, los estudios de genética, los estudios psicológicos, los estudios sociológicos. Por eso es tan bonita, pero a la vez tan complicada este tipo de teoría, pues, porque tienen que leer mucho, tiene que gustarles. El que vaya a ejercer esto, lo va a ejercer, como les dije en la primera clase, en la parte penitenciaria. Y cuando estén allí, formando parte de un equipo multidisciplinario de análisis de un privado de libertad, es necesario que tengan al día los conocimientos relacionados con todas estas teorías que estamos viendo el día de hoy. Y miren que no están muy lejos de lograrlo, porque ya, como comentaba la maestra Rosy, ya han llegado ofertas incluso para que se integren dentro de lo que es el mundo penitenciario, del mundo del Ministerio Público, etcétera, como estudiantes del instituto. Por eso es necesario que se apasionen por la lectura. Un criminólogo que no lee es un criminólogo destinado al fracaso. Y bueno, para ir concluyendo, acá tenemos que entonces la criminología clínica lo que intenta es dar un diagnóstico. Hay que tomar en cuenta que la personalidad de los individuos es uno de los factores más difíciles de dilucidar, de entender. Es complicado porque el ser humano no es un autómata, no es un robot. Sin embargo, hay unos principios que se repiten constantemente en algunas personas, y al ser verificados y comprobados, se conforman en una teoría de la personalidad, por ejemplo, que vamos a ver en la siguiente clase. Y a raíz de esas teorías podemos generar ese diagnóstico del delincuente. ¿Para indicar qué? Para indicar su grado de peligrosidad. Este criminólogo debe realizar unas búsquedas, debe realizar unas investigaciones que permitan identificar al privado de libertad en sus diferentes áreas, desde el punto de vista antropológico, sociológico, biológico, etc. Entonces, una personalidad criminal es peligrosa para efectos del criminólogo, para el informe criminológico, cuando se establece que está muy tendiente a cometer otro acto delictivo que va a ser reincidente, o que la persona no está totalmente, por decir así, arrepentida de lo que hizo, no tiene conciencia moral de sus actos, y pues es muy probable de que continúe delinquiendo. Entonces ese sería parte de la importancia del diagnóstico que realiza el criminólogo. Hay unos elementos importantísimos dentro de este análisis criminológico clínico, que es algo que se denomina el paso al acto. ¿Qué es el paso al acto, profe? Bueno, es el punto donde se decide pasar la línea y cometer el delito.
a diferencia de otros sujetos que en circunstancias aparentemente iguales logran controlar sus impulsos, y esto puede representar importantes diferencias entre el que es delincuente y no delincuente. Ejemplo, usted está allí sentado y cuando se levanta en la sala ve un paquete de dólares, y entonces usted decide si lo agarra y se va calladito de esa casa que, por ejemplo, le prestaron para cruzar el internet el día de hoy, o si usted llama y dice, hey, ¿quién dejó esto aquí? Entonces va a estar una diferencia en cómo actúa uno a cómo actúa otro. Pero ¿qué es lo que determina esa diferencia? Bueno, hay unas fases en la mente del ser humano que se van dando para poder decidir ejecutar el delito. Está el consentimiento mitigante, donde primero se concibe la posibilidad de que pueda ser o no factible realizar un delito, pero está así en duda. Después está el consentimiento formulado, que es cuando se decide efectivamente cometer el delito. Está el estado de peligro, que está esperando es el momento para realizarlo, pero ya la ejecución está decidida. Y viene el paso al acto, que es la ejecución del delito como tal, que es cuando yo decido empujar a alguien por el precipicio, y no me da pena, y no me da miedo, y no me da temor, sino que estoy decidido. Esos microsegundos de decisión allí, de tomar esa decisión, son los que van a diferenciar a un ser humano de otro. Y esos fueron los estudios de Jean Pinatel.